esta serie de la historia. Estamos hoy hablando de los hombres de Dios. Hoy vamos a tratar el tema Salomón, el rey que lo tenía todo. El rey que lo tenía todo. Miren, me ha tocado presenciar hombres que vienen destrozados, hombres que están llenos de deudas, matrimonios destruidos por malas decisiones. Y la misericordia de Dios empieza a levantar su vida. Empieza a haber armonía en su matrimonio. Empiezan a ser bendecidos económicamente. Empiezan a tener otra vez buena estima social. Y cuando está Dios bendiciendo sus vidas, cierran la puerta a Dios y se van. Algo así le sucedió a Salomón. Pero nosotros en este nivel tenemos que entender que Dios tiene un plan superior. Y ese plan superior, la misión divina de la nación de Israel es señalar a la gente la historia de arriba, el plan de Dios, comenzando con Abraham. Dios crea la nación de Israel y luego la traslada a la tierra de Canaán que Él les prometió, revelando a las demás naciones que observaban su camino, su naturaleza, su amor y su gracia, y cuál era la voluntad de Dios para esas naciones. Que al final de cuentas el plan de Dios es que todas las naciones regresen a la presencia de Dios por la venida del Mesías. Ese es el plan de Dios. Ahora que estamos en la tierra, el pueblo de Dios fue sacado de esclavitud, llevado a una tierra en donde ellos ya estaban libres de la aflicción, libres de la hambre, libres del enemigo, y estaban ahora tratando de vivir ya no acorde a los valores de Dios, sino a los valores del mundo. Y cuando ellos, estando en esa situación de estar en su tierra, de repente Dios está tratando con ellos a través de un juez, porque era la voluntad de Dios ser el rey de ellos a través del juez. Pero de repente la nación dice: ¿sabes qué? Ya no queremos juez, queremos un rey como las demás naciones. Queremos hacer lo que están haciendo allá, pero aquí donde yo estoy, porque aquí estoy cómodo, aquí tengo paz. Y Samuel, que era el sacerdote todo agüitado, va y le dice: Jehová, Dios, quieren rey como las demás naciones. Y Dios le dice: escúchalos, porque no te están desechando a ti, sino que me están desechando a mí. Y muchas personas vienen a nuestra iglesia y ya no quieren vivir bajo la voluntad de Dios y los valores de Dios. Ahora, ¿y por qué no nos podemos casar hombre con hombre en la iglesia? ¿Y por qué tengo que diezmar? ¿Dónde dice? Si yo creo que es otra cosa. ¿Y por qué tengo que venir a la iglesia para ser parte del pueblo de Dios? Yo voy cuando siento. Y de repente los valores que Dios establece en la palabra los empezamos a hacer a un lado para traer los valores del mundo y gozar de una falsa libertad. Porque cuando hicimos ejercicio de la libertad, caímos en cautividad, celos, borracheras, deudas. Y ahora que estamos en la libertad, de repente decimos: ya no quiero vivir bajo los valores de Dios. Ahora quiero traer los valores del mundo, pero meterlos aquí en mi familia, en la iglesia. Y era lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Estaban desechando al que significaba a aquel que estaban igual que el mundo. Y era Saúl a quien Dios puso por rey para que los guiara. Pero Saúl reunía los requisitos que la gente quería ver: alto, guapo, fuerte, inteligente, buen guerrero, pero no tenía la voluntad de someterse a Dios.
Él hacía lo que él creía conveniente. Y Dios, espérame tantito, yo arreglo el problema. Y como él no quería caminar en los valores de Dios, entonces Dios lo desechó y levantó a otro hombre que se llama David. David, quien ya no era ante los ojos el fuerte, el robusto, el atractivo, sino era un joven que cuidaba ovejas, pero tenía una actitud, tenía los valores de Dios. Y aunque David no era perfecto, incluso en el fracaso de su vida matrimonial, él honró a Dios y buscó obedecer a Dios. Y ahora, después de que David entrega el reino, entra ahora el rey Salomón. Y Salomón es conocido por su sabiduría y por su conclusión de la vida. De Salomón aprendemos que no solo debemos comenzar con fuerza, sino terminar con fuerza. Yo recuerdo que mi pastor decía, porque viene en Jeremías, no importa cómo hayas empezado el matrimonio, no importa cómo hayas empezado tu paternidad, no importa cómo hayas empezado un negocio, lo que importa es cómo lo vas a terminar. ¿Cuántos matrimonios empiezan enamorados, apasionados, dándose todo el tiempo, y en el trayecto de la relación de pareja viven aislados, cada quien en su cuarto, cada quien en su sala, cada quien en su vida, cada quien en su celular? El hijo nació amado, protegido, y ahora que está adolescente hace lo que quiera y el padre estaba alejado de él. No importa cómo hayas empezado, lo importante es cómo estés terminando. Y cuando un matrimonio termina, tiene que terminar más unido. Decir, logramos que nuestros hijos fueran ejemplo para otros. Logramos hijos que tienen pensamientos de hombre de Dios, que respetan a sus mujeres, que les proveen y las protegen. Ese es el regalo de los padres cuando hemos dado hijos a la sociedad. Y cuando los vemos así decimos, yes, la hicimos. Ahora, mija, vámonos a nosotros. No estamos para cuidar nietos, no estamos para cuidar casas, no estamos, mijita, vámonos a disfrutar la vida. Y ahora sí le vuelve la hacha. Porque no importa cómo hayas empezado, lo importante es cómo vas a terminar. Y mientras haya vida, hay la esperanza de decir, mi hermano, si te caíste, levántate. Lo más torpe que puede haber es que una persona se caiga y se quede tirado. Y viviendo en esta sociedad, mira, te pasan por encima. Por eso hoy nosotros tenemos que hablar del plan de Dios aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios aquí? Y nosotros tenemos que ver cómo fue elegido Salomón como rey. La voluntad de Dios es que la descendencia de David continuara con el reinado. Y en el corazón de Dios puso que fuera Salomón. Y una vez que Salomón fue ungido como rey, él tuvo un sueño. Y en ese sueño Dios se le reveló y le dice, lo podemos leer en Primera de Reyes 3 del 7 al 9, ahí lo van a proyectar. Entonces dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? En un sueño todo esto se le reveló a Salomón. Y le dice, pídeme lo que quieras. ¿Qué le hubieras pedido tú? Se dice que en una ocasión un hombre se le concede un milagro. Pídeme lo que quieras, le dice llámale como quieras, el
el genio. Y le dice el genio, quiero conocer Francia, quiero que me hagas una autopista de aquí de México que pase por el mar y que llegue hasta Francia. Dice, no, pide otra cosa. Bueno, pues quiero entender a mi esposa. Y voltea el genio y le dice, ¿de cuántos carriles quieres? Nosotros tenemos que saber qué pedirle a Dios. Nosotros tenemos que pedir esa sabiduría de Dios. Y Salomón dijo, yo quiero ser sabio para gobernar tu pueblo. Yo quiero ser sabio para poder inspirar a tu pueblo a que te crea. Y muchos hoy necesitamos la sabiduría de Dios para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros tenemos que pensar, como lo dijo Salomón, pienso que todos tenemos la necesidad de la sabiduría para poder gobernar nuestras vidas. Y dice Primera de Reyes 4 del 29 al 30, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. La sabiduría y la prudencia. Mis hermanos, ¿creen necesaria la prudencia en nuestra relación? ¿Creen que es necesaria la prudencia para hablarle a nuestros hijos? La prudencia para hablarle a nuestra pareja, la prudencia para conducirnos en nuestro trabajo, la prudencia para manejar. Y Dios le concedió a Salomón la sabiduría. ¿Cuántos de aquí nos enfrentamos por lo menos a un problema cada día? Quiero decirles que el libro de Proverbios tiene 31 capítulos, al igual que todos los meses que traen 31 días. Estos capítulos, si tú lees un capítulo de Proverbios cada día, por ejemplo, hoy es el día primero, leo el capítulo 1. Mañana es el día 2, mañana leo el capítulo 2, porque es una forma de tomar el consejo de la palabra de Dios para que empieces a vivir bajo el consejo de Dios y no del compadre que se ha divorciado 4 veces. Dice la Biblia en Proverbios 16:23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. El corazón del sabio hace prudente su boca y haya gracia a sus labios. Dice también Proverbios 17:28. Escuchen, hermanos. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Aprendamos esto. No sé por qué se me viene la fábula que me encantó ahora que lo leí en Facebook, porque yo también veo Facebook. Y se dice que va el burro con el leopardo, creo. Bueno, yo le pongo el búho. Va el burro y el leopardo discutiendo, y como no llegan a un arreglo, va con el rey. El burro dice que el pasto es azul y el leopardo le dice que el pasto es verde. Y no sé si se han enfrascado en una plática necia, pero como no se podían poner de acuerdo, llegan con el rey. Y el burro, bien seguro, se queja y le dice: rey, ¿verdad que el pasto es azul? Sí, es azul. Ya ves, te dije. Y el burro se va feliz. Y el leopardo dice: pero ¿por qué dices que el pasto es azul? A ti te voy a castigar. ¿Por qué? Por discutir con un burro. Y cuando estamos enojados, que yo sé que tengo la razón, ¿por qué me aferro a discutir? Por eso dice 17:28, aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es... ¿Cuántos entendidos hay aquí? Declárenlo por fe.
Necesitamos nosotros. Ahora, ¿será necesaria esa sabiduría dentro de la iglesia? La prudencia. Oye, viene un hermano con un chisme calientito. ¿Ya viste el carro que va a comprar el pastor? Declárenlo por fe. Y luego llegan, ahí se van a ir los diezmos. Y el otro le dice, ¿sabes qué? Tengo un problema, soy muy chismoso, se lo voy a contar al pastor. Pero nosotros tenemos que tener la prudencia para no alargar chismes. Si llegan y te dicen eso, pues vamos con el pastor que nos saque la duda. Pastor, ¿cómo le va a hacer para comprar un carro? Bueno, ya les digo, si es por crédito, si es por préstamo. Pero hay que irnos a la fuente para no caer en cosas que destruyen la relación en la congregación, la amistad. Y nosotros empezamos entonces a buscar el consejo de Dios para actuar de manera sabia y prudente. Salomón fue un hombre que tuvo la sabiduría de Dios, y la recomendación de Salomón en Proverbios 4 del 7 a 8 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. No puede haber más pueblo, más personas, más inteligente que los hijos de Dios. Porque somos sabios al tener el consejo de la palabra para ti. La tienes escrita para que tú leas el consejo. Para que cuando atravieses una circunstancia difícil, tengas el consejo de parte de Dios. ¿Pero qué sabiduría? La sabiduría es la capacidad de discernir lo que es correcto o verdadero y actuar en consecuencia, la cordura y el buen juicio. Acuérdense, sabiduría es saber algo, pero es discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón significa su nombre pacífico. Mientras que su padre David era un hombre de guerra, Salomón era un rey que operaba con diplomacia. Salomón fue una celebridad internacional, ya que muchos reyes venían a platicar con él. La reina de Saba vino a escucharlo y a dialogar con él. Salomón fue escritor, autor de muchos proverbios, eclesiastés y cantares, y compuso alrededor de 3,000 proverbios y escribió 1,005 canciones. Él fue el arquitecto de uno de los edificios más hermosos, que es el templo en el que Dios moraba antiguamente. Sin embargo, hoy hay un edificio que supera la belleza del templo de Salomón, y es el templo en el que Dios mora hoy. ¿Dónde mora Dios hoy? ¿Dónde mora hoy Dios? En nuestras vidas, en aquellos que le hemos abierto nuestra vida, decirle: Señor, te acepto como mi Señor, toma mi vida. Y Él viene y mora en nosotros. Y cuando Él viene y mora en nosotros, nos da luz y nos da libertad. ¿Por qué pues vives oprimido? ¿Por qué pues vives abatido? ¿Por qué pues vives confundido si tienes a Dios en tu corazón, si le has abierto tu vida y la has entregado y has puesto sus valores en tu vida? ¿Cuáles son los valores de Dios? ¿Por qué esos valores de acá ahora en el vientre ya no hay vida? Solamente es algo que se puede desechar. ¿Por qué los matrimonios se están distorsionando y dentro de la iglesia aceptan el divorcio como si fuera algo que es la moda? Ahora es la moda que los pastores se divorcien y se vuelven a casar y sigan pastoreando la misma iglesia. Ahora es normal que hay infidelidad en los matrimonios y se vuelven a rejuntar. No, los valores de Dios son eternos, y lo que Dios unió no lo separa el hombre jamás.
Dios establece el fruto, los valores de la iglesia tiene que ser amor, paz, paciencia, benignidad, y que todo lo que hable sea de edificación unos a otros, porque ahí es donde Dios manda bendición. Los métodos para alcanzar a las almas son distintos, pero el Espíritu de Dios nos debe de guiar a vivir una vida distinta a los demás. Antes, la iglesia era el ejemplo de honestidad y de integridad, y cualquier creyente era visto con respeto porque tenían temor de Dios en sus vidas, los hijos de Dios. Y hoy, por el mal testimonio de muchos líderes creyentes, el testimonio de los cristianos ya no tienen liderazgo. En muchas empresas ya no quieren contratar a cristianos. ¿Por qué? Apenas tienen una semana de trabajo y ya están pidiendo 15 días para irse a un campamento. Empiezan a pedir permiso para llegar tarde a su hora de entrada porque tienen oración de 5 a 8 de la mañana y quieren llegar a la hora que ellos quieran. Entonces no estamos respondiendo a los valores de integridad, de eficiencia, de lealtad, de compromiso como hijos de Dios. Por eso ahora dicen, viene un cristiano a esta empresa, no, ni lo contrates. Porque nosotros hemos dejado de ser influenciados por los valores de Dios para empezar a agarrar los valores del mundo. Y esos valores del mundo los queremos meter a la iglesia. Y cuando tienen un pastor que dice no, dicen, ya está viejito, lo vamos a cambiar por otro. Pero cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va revelando cuál es el estilo de vida de manera voluntaria que debe llevar un hijo de Dios. Mi hermano, ¿por qué te vistes así? ¿Porque te lo impone la religión o porque es la libertad que tienes en Cristo Jesús? Mi hermano, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Porque te lo impone la religión o porque es tu gratitud para decirle, Señor, gracias porque me permites estar aquí? Mi hermano, ¿por qué diezmas u ofrendas? ¿Porque el pastor te paga el aire? ¿O porque lo das por gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida? Pero nosotros tenemos que cuestionarnos todo lo que hacemos, porque somos hijos de Dios, conocedores de la palabra, y al conocer la palabra vivimos bajo la inspiración de la palabra y obedecemos a Dios porque sabemos que nos va bien. Nos va bien. Nosotros no somos fanáticos, nosotros tenemos palabra que nos inspira a vivir y a conducirnos como dice la palabra, porque podemos saber que vale la pena. Perdonar al que ofende me trae salud. Ayudar al necesitado me trae salud. Dejar de reunirme con aquellos que son negativos o tóxicos me trae salud. Cambiar mis pensamientos conforme a la palabra me trae salud y cambio de conducta. Por eso nosotros necesitamos saber que Salomón pidió sabiduría y prudencia para que nosotros podamos caminar satisfechos y agradecidos con lo que Dios está haciendo hasta hoy en nuestras vidas. Las iglesias deben de estar llenas de gente agradecidas con Dios, pero para ello se ocupa un compromiso. ¿Cuántos están comprometidos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Amén. ¿Pero qué es vivir bajo la voluntad de Dios? Es hacer todo aquello que me conviene y que Dios desea que yo haga. ¿Se acuerdan? Miren, cuando yo fui católico, a mí me enseñaron muy bien. Me enseñaron los mandamientos, me enseñaron el credo, me enseñaron el yo pecador y me enseñaron a comulgar. Y son cosas que nosotros también hacemos. Y dentro de los mandamientos me enseñaron no robar, no matar, no adulterar, guardar los días de fiesta, ayúdenme, no tener dioses ajenos, honrar a padre y madre,
amar al prójimo, no codiciar. Y todo eso lo dice la Biblia. Pero eso lo dice la Biblia como los, ¿cómo se llaman los andamios? ¿Qué es lo que nos protegen para no caernos en el puente? ¿Los qué? ¿Pasamanos? No sé cómo. Los barandales o los pasamanos que te llevan en el equilibrio para tu estilo de vida. Y si tú quieres vivir bien y no meterte en problemas, guarda los mandamientos y eso te conviene. Si no robas, no te golpean o no te meten a la cárcel. Si no envidias, estás satisfecho con lo que tienes. Si obedeces a Dios en las fiestas que Él establece, lo vas a honrar a Él. Si eres fiel en tu matrimonio, no vas a tener el dolor del divorcio. Pero son esos pasamanos que te dan seguridad en tu caminar, en tu vida, pero tienes que dejar que sea el Dios que te llene de satisfacción de conocerle a Él. Por eso el rey Salomón tenía un compromiso de adquirir sabiduría y empezó bien haciendo un edificio para la voluntad de Dios, pero conforme fue pasando el tiempo, mira lo que hizo Salomón. Dice Primera de Reyes 11, 1 y 4. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Dios, como el corazón de su padre David. Todos los excesos lo llevaron en su corazón a alejarse de Dios. Salomón tenía un condominio en su corazón. Y muchas de las estrategias de Salomón, lo podemos leer en la historia, es que hacía tratos con un pueblo enemigo, y ese trato se sellaba tomando como esposa a la hija de ese rey o de ese faraón. ¿Para qué? Para que ya no hubiera guerras. Pero cuando te casas con una persona que no tiene tus convicciones, o te haces como esa persona o la haces como tú crees. Por eso los cristianos decimos, no conviene que te cases con una persona no cristiana. ¿Por qué? Porque cuando vengan los niños, te tengo noticias. Cuando te quieres casar, alguien tiene que decidir dónde te vas a casar. O para que no se agüiten, nos casamos con los cristianos y después nos casamos con los otros. ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Los vamos a bautizar? ¿Los vamos a presentar? ¿Qué vamos a hacer con la primera comunión? ¿Qué vamos a hacer cuando se comulgue? Y todas esas cuestiones sí pesan. ¿Por qué? Porque cuando nos casamos viene una familia detrás de nosotros, y esa familia quiere ver sus valores en la nueva familia. Por eso es importante reflexionar con quién me voy a casar, qué es lo que estoy haciendo dentro de. Cuando Salomón va envejeciendo, sus valores cambiaron y empezó a tener muchas mujeres y su corazón se desvió. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos edificados por las manos de hombre. Cuando Salomón concluye su vida, era el hombre más sabio, era el hombre más inteligente. Él te conocía de todas plantas y animales, él te conocía todo lo que hubiera en la tierra, él tenía un conocimiento. Por eso dice en Eclesiastés 12 al 13, esta es la conclusión de Salomón. Dice, teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque este es el deber de todos. Dios nos juzgará por todo lo que hagamos, incluso por todo lo secreto, sea bueno o sea malo. El hombre que podríamos decir que vivió todo lo que quiso, nos termina diciendo, teme a Dios y obedécele. Sabiduría, no conocimiento. El conocimiento es el dominio de hechos, información e ideas, mientras que la sabiduría es la capacidad de utilizar el conocimiento, el sentido común y las experiencias, es decir, es poner en práctica el conocimiento. ¿Cuántos saben
que a veces conocemos lo que molesta que se haga en casa. A veces conocemos lo que no le gusta a nuestra pareja que se haga, pero por nuestra falta de sabiduría lo estamos haciendo. ¿Y cuál es la consecuencia? Conflictos. Tenemos el conocimiento, pero no lo estamos aplicando. Y Dios quiere que apliquemos el conocimiento con prudencia. No discutas necedades. Si tú sabes que tienes la razón, espérate, sé prudente. Ese es el pacto que hicimos mi esposo y yo cuando recién nos casamos. Dije, cuando me veas enojado, digo, no me digas nada porque yo soy el cohete, solo me enciendo y solo me exploto y ya. Era después relajado. Entonces sí platicamos, digo, pero cuando me veas enojado, no discutas conmigo, déjame a mí. A mí solo se me sube y solo se me baja. Por eso hemos tenido 25 años de feliz matrimonio, porque nos hemos escuchado. La pregunta es, ¿escuchas a tu pareja? Ahora, ¿la atiendes? Porque el conocimiento lo tienes. Sabes que no le gusta que dejes esto aquí. Sabes que no llegues primero con el amigo y después pases con él, con ella. Dios demanda que su iglesia sea un pueblo sabio y con sabiduría. Dios demanda que sus familias sean buen testimonio con valores como hijos de Dios, para que los otros puedan decir, quiero tener lo que tú tienes. Dios demanda que nosotros seamos prudentes en el hablar. Así soy y qué. No, como hijos de Dios tenemos responsabilidad de ser canales de bendición para los demás, porque nosotros somos portadores de buenas nuevas. Llevamos un evangelio que cambia vidas y el ejemplo es, nos cambió a nosotros. Amén. Nos quitó los chismosos, nos quitó los pisteadores, nos quitó los trácalas, nos quitó los engañosos, nos quitó los que siempre queremos tener la razón, los manipuladores. Eso es lo que Dios vino e hizo en nuestras vidas. Y a eso que hacíamos antes, el mundo le llama, estás bien trucha, compa. Ya me amaldoné. Estás bien trucha, compa, tú sí la sabes hacer, pero sabemos que todas esas acciones en el mundo destruyen vidas, destruyen familias y al final de cuentas te quedas solo. Pero en la voluntad de Dios, la paciencia, el amor, el apoyo, la prudencia nos edifican como una buena familia, porque nos amamos. ¿Cómo quieres que sea tu iglesia? ¿Cómo quieres que sea tu familia? ¿Cómo quieres que sea el mover de Dios en esta iglesia? Les hablaba a los colaboradores a las 10:30. ¿Invitarías a una persona a esta congregación? ¿Le recomendarías a alguien el Cristo en el que crees? ¿Permitirías a un amigo tuyo sentarse con algún hermano y dejarlo que le hable de Dios? ¿Le permites? Porque yo te voy a decir una cosa. Cuando yo tenía 15 o 20 años, cuando estaba en otra iglesia, yo le decía, Señor, salva a mi familia, pero que no venga aquí. ¿Y sabes por qué yo no quería que fueran a esa iglesia? Porque el pastor era manipulador. Porque allá te cobraban diezmo del diezmo, ofrenda especial, ofrenda pastoral, apoyo para la escuela bíblica, y generalmente todo lo que ganaba, los 1,150 pesos que ganaba, dícese 1,150 pesos, se quedaba en la iglesia y vivía del préstamo. Y por eso decía yo, Dios, que no vengan a esta iglesia porque los van a despelucar. Se metía en la vida de las personas. Pero cuando conocí al Cristo libertador, cuando conocí a aquel que te dice, mi paso os dejo, mi paso os doy, cuando conocí a aquel que dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y que cuando conocí que en la iglesia me dijeron, la Biblia no es un código civil, sino es una relación íntima con Dios que te revela y te va libertando de cualquier culpa y te hace sentir hijo de Dios. Entonces dije,
quiero que vayas a iglesia, porque ya la relación es con Dios. Y si alguien me quiere manipular, le digo, tú no representas al Dios que yo tengo, porque Dios es libertad y paz. Y ese es el Cristo que te ofrezco hoy. Es el Cristo que te ofrezco hoy, pero el compromiso es vivir bajo los valores y la esperanza de Él. Son muchos los que necesitan alinearse a los valores de Dios. Son muchos los que necesitan decir, antes que en mis decisiones está la voluntad de Dios en mi vida. ¿Por qué te vas a divorciar? ¿Porque quieres? ¿Porque sientes que ya no la amas? ¿Y quién te dice que el amor lo es todo en la pareja? Parejas de 40 años separándose porque ya no se dedican tiempo, están distanciados cada quien, pero no buscan avivar el fuego como se conocieron. ¿Acaso vamos a desechar a los hijos porque se portan mal? ¿Que no? El amor de Dios es como establece 1 Corintios 13, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Y tú dices, ese es el amor de Dios, pero Dios te ha amado tanto que aun cuando le fallas, Él te dice, mi hijo eres tú, y por ti daría todo. Y cuando yo me casé con mi mujer, me casé para toda la vida. No sabían qué me metía, pero yo me casé. Y yo les he declarado a ustedes, hermanos, cuando yo me enojaba con mi esposa, mire, aquí me divorciaba de ella. Dividíamos lo poco que teníamos. Yo me quedaba con mi frijolito y ella se quedaba con su güerito. Aquí, pero nunca salió de mis labios, porque el día que yo lo dijera, ese día me metía en problemas con Dios. Y Dios me ha dicho, si quieres problemas, habla y actúa como piensas. Pero si quieres soluciones, obedéceme a mí. Salomón, un hombre sabio, que empezó edificando el templo de Dios, pero terminó adorando a otros ídolos porque no cuidó su caminar con Dios. ¿Cómo estás en tu caminar con Dios? ¿Qué valores estás teniendo hoy tú en tu vida? Escúchalo cómo concluye esta enseñanza, Mateo 7 del 24 al 27. Escucha bien. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En esta mañana Dios te habla, actúa con sabiduría y prudencia. Establece los valores de Dios en tu vida. No trates de imitar lo que hace el mundo. No trates de imitar a aquel que te tiene impresionado, pero que su vida no está bajo la gracia de Dios. Empieza a aplicar los valores del Dios en el que crees, y te aseguro que te va a ir bien. Te aseguro que te va a ir bien. Mi pastor don Fernando García decía, si tu Dios no te funciona, prueba el mío. Nada más que el mío se le honra y se respeta, y uno se somete a Él, porque eso es la obediencia, doblegar mi voluntad ante alguien que creo que es superior a mí, y me rindo a Él. Mis valores los hago a un lado y tomo los de Él, porque Él es mi Señor. Él es mi Señor. Y si hay algo que no pueda derribar, el ayuno y la oración son tan persistentes como aquella gotita que gota a gota pero destruye la roca. Así que yo les invito, tenemos todo para ser felices. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide disfrutar de la relación con Dios a través de la fe con Cristo Jesús?
¿Qué te impide empezar a aplicar el poco o mucho conocimiento que tengas? Pero aplícatelo a ti. Aplícate el conocimiento a ti. Empieza a conducir tu vida bajo la guianza de Dios y empieza a esperar grandes cosas, porque al que a Él le busca, Dios es recompensador de los que le buscan, y tú estás en el lugar más indicado para decir: Señor, ayúdame, fortalece mi fe y ayúdame a caminar en tu bendita voluntad. Oremos. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia para darte toda la gloria y para darte toda la honra. Señor, te necesito en mi vida para conducirme con sabiduría y prudencia. Te necesito para vivir en esa libertad que solamente tú das. Te entrego mis cargas, mis angustias, mis fracasos, te los entrego a ti. Y te pido, amado Padre, que me guíes a disfrutar del amor y de la paz que compraste en la cruz para mí. Señor Jesucristo, entra en mi corazón y permíteme adorarte siempre, en todo momento, porque solamente tú eres digno de ser adorado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.